sido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis labios. Pues bueno, mis hermanos, ya estamos listos para la palabra. Ya iba a dejar acá a nuestra hermana Lolita que diera el mensaje. Pues bueno, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5. Si alguien no trae su Biblia, ahí se puede acercar con una mujer y que le apoye, y si no, pues vamos a estar acá en la pantalla. Capítulo 5, versículos 23. Ya la semana pasada, ¿se acuerdan que habíamos visto el mismo pasaje? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? O más o menos. Bueno, vamos a darle lectura y que el Señor pues nos hable en esta tarde. Amén. Ya estamos todos listos ahí. Efesios capítulo 5, verso 23. Todos ya estamos, nada más oigo muy poquitos amenes. Amén. Vamos a darle lectura todos juntos. ¿Qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién? La cual, ¿qué es? Su cuerpo, y Él es su. Una vez más, mis hermanos, fuerte. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La semana pasada veíamos una parte, ¿no?, sobre que el hombre es la cabeza de la mujer. Pero este mismo versículo nos está enseñando algo más. ¿Y qué es lo que dice? Que así, que también como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? La iglesia es su cuerpo. Entonces hoy vamos a estar meditando un poco acerca de esto, de Cristo como nuestra cabeza y nosotros como el cuerpo. Pero primero tenemos que entender, mis hermanos, muchas veces hemos tenido la idea equivocada de que iglesia se refiere a un lugar de 4 paredes, a un lugar a donde se congregan un grupo de personas, y eso no es lo que está enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra que la iglesia va mucho más allá de ser un lugar, unas 4 paredes donde un grupo de personas se congregan. La iglesia es ese grupo de hombres y mujeres que Dios ha llamado y que Dios ha redimido. ¿Para qué? Para que sean su cuerpo, con un propósito. O sea, ni usted ni yo estamos aquí por una casualidad, ni nuestra vida ha sido un error de Dios, o estamos aquí porque no teníamos otro lugar a donde Dios nos ha traído, porque tiene un propósito para cada uno de nosotros y nos ha llamado para ser un cuerpo en Él. Amén. Y vamos ahí mismo a Efesios, pero en el capítulo 1, versículos 4 y 5, por favor. Vamos a ver qué dice la palabra. Ya estamos ahí en el capítulo 1, versos 4 y 5. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué hizo el Señor? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
con nuestros ojos, el Señor ya nos había escogido, ya nos había apartado. Dice que habiéndonos predestinado, esta palabra predestinar quiere decir escoger, quiere decir llamar, pero ¿para qué? Dice, para ser adoptados hijos de Dios. Dice, y eso nada más es por su voluntad, por el propósito que Él tenía para nosotros. Y eso fue sin haber hecho nada, porque en ese tiempo, antes de la fundación del mundo, nosotros no teníamos ni idea, pero desde entonces Él ya nos había apartado, Él ya tenía un propósito, ya nos había escogido, y muchas veces nos cuesta trabajo entender esa parte. O sea, Dios ya nos había escogido, no porque seamos buenos, no porque seamos los mejores, porque la palabra de Dios dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Él, pero Él tenía un propósito para nuestras vidas. Entonces ahí donde nosotros leíamos en Efesios que el apóstol Pablo nos está diciendo que cada uno de nosotros, cada hombre y cada mujer que Dios ha llamado y ha redimido, ha sido para que formemos parte de su iglesia, y esta iglesia sea parte o forme el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza. Amén. Y vamos rápidamente ahí a Corintios, a 1 Corintios capítulo 12, por favor. Está ahí un poquito atrás. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos, vamos a darle lectura al 12 y al 13. Amén. Entonces ya entendimos que la iglesia es un cuerpo. ¿Y es el cuerpo de quién? De Cristo, porque Cristo es ¿qué? La cabeza. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo allá en la iglesia de Corintio? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos ¿qué? A todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una semejanza entre la iglesia de Cristo y el cuerpo humano. Porque ahora miremos nuestro cuerpo. O sea, él está haciendo una semejanza de la iglesia del Señor con nuestro cuerpo físico. ¿Y qué es lo que vemos en nuestro cuerpo físico? Dice que tiene muchos miembros. ¿Qué miembros tiene nuestro cuerpo? Manos, pies, ojos, boca, y todo tiene una función, ¿estamos de acuerdo? Pero no porque tengamos muchos miembros son muchas Andreas, o porque sean muchos miembros tenemos muchos cuerpos. Tenemos muchos miembros, pero ¿cuántos cuerpos tenemos? Nada más es uno, y estos miembros no pueden separarse de ese cuerpo. Usted me dirá, pues ¿cómo se va a separar mi brazo, ¿no? O mi mano? No se puede. Está unido a ese cuerpo. Un pie no puede irse a un lado y el otro al otro, o la oreja decir, no, pues yo me voy sola y ahí se queda el cuerpo. Están unidos. Pero entonces, si el apóstol Pablo está haciendo esta semejanza con el cuerpo humano, ¿qué es lo que pasa entonces con el cuerpo de Cristo? Si ya vimos que los miembros de nuestro cuerpo no se pueden separar, entonces ustedes dirán, bueno, si yo soy el cuerpo de Cristo, entonces ¿cómo es que estoy unido a esa cabeza? ¿Cómo es que se une el cuerpo de Cristo? Y vamos ahí a Efesios, por favor, capítulo 4. Y vamos a ver los versículos del 3 al 6. ¿Ya estamos ahí? Vamos a darle lectura. Amén. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es ¿qué? Sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿qué es lo que nos está uniendo? Porque dice que solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque veíamos
ahí en Corintios que el apóstol Pablo les decía, algunos eran judíos, otros eran griegos, otros eran esclavos, otros eran libres. Dice, pero todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo aplica, digámoslo así, en nosotros como cuerpo de Cristo? ¿Qué era lo que veíamos en Efesios? Tenemos un mismo Señor, una misma fe. ¿Cuál es nuestro Señor? Es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra fe? Tenemos un mismo bautismo. ¿Cuál es ese bautismo? El bautismo del perdón de nuestros pecados. Pero decía el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, o sea, a veces llamaron, o en ese tiempo estaban griegos, estaban judíos, estaban libres, estaban esclavos. Y en nuestros tiempos, ¿qué es? Eso aplica porque no somos iguales. En el cuerpo de Cristo no todos somos iguales. O sea, todos tenemos características y capacidades distintas. Pero ¿qué dice? O sea, no porque todos vamos a ser iguales o vamos a ser universitarios, eso nos une. No, al contrario, todos somos diferentes, pero nos ha unido el Espíritu Santo, nos ha unido que tenemos un mismo Señor, que tenemos una misma esperanza, que tenemos una misma fe, un mismo Dios y Padre que nos amó y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora nosotros entendemos que hemos sido llamados a formar el cuerpo de Cristo y que como cuerpo de Cristo son muchos miembros y cada uno de esos miembros son cada uno de ustedes. Pero entonces, ¿qué función es la que usted tiene? Usted podrá decir, bueno, yo soy parte de este cuerpo, ya el Señor me ha llamado, estoy unido por estas cualidades con mis hermanos. Pero ahora entonces, ¿cuál es mi función? Yo tengo una función como pueblo, como parte del cuerpo de Cristo. Pregúnteselo usted. O sea, usted está consciente que usted tiene una función, usted identifica la función que usted tiene, se siente parte de un cuerpo de Cristo. Vamos ahí a 1 Corintios 12, ahí donde estábamos, por favor. Y vamos a ver cuáles son las funciones que Dios ha dado al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Ya estamos ahí? Los versículos del 4 al 6. Amén. ¿Qué dice? Ahora bien, ¿hay diversidad de qué? De dones, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. ¿Y hay diversidad de qué? De ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí vemos que el Señor ha dado en sus miembros funciones distintas. Y vemos cuál es la primera, los dones que nos ha dado el Espíritu Santo. Y Él ha dotado al cuerpo de Cristo con esos dones. Pero dice que no solamente los dones, porque tal vez usted dirá, yo no tengo ningún don. Pero dice que también ha dado ministerios, y eso los ha dado el Señor Jesucristo. Pero también no solo ha dotado al cuerpo de Cristo con estas funciones, dice que también ha dado diversidad de operaciones. Y la diversidad de operaciones consiste en las funciones que uno tiene como en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted me podrá decir, no, pues yo no tengo tal vez dones, no, pero sí tengo ministerios, sí tengo una diversidad de operaciones. Y todo esto nos lo ha dotado el Señor al cuerpo de Cristo. Nos ha dado dones y talentos, pero ¿para qué? O sea, el Señor los ha repartido, pero ¿para qué? Para que los guardemos, para que no los pongamos en funcionamiento. No, el Señor no nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Él nos ha dado esos talentos, esos dones, esos ministerios, esos servicios para edificar a su mismo cuerpo. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha capacitado con alguno. Ninguno de nosotros, de los que ustedes están aquí, puede decir, no tengo ningún don, no tengo un talento. El Señor nos los ha dado
El Señor nos ha capacitado con características específicas para servir en el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver ahí, allá adelantito en el verso 14, ahí mismo en 1 Corintios, vamos a darle lectura del 14 al 23, amén. ¿Ya estamos ahí? Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, dice, sino muchos. Entonces en el cuerpo tenemos muchos miembros. Pero ¿qué dice? Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, ¿qué vemos? O sea, usted dirá, es que pues yo no predico, ¿no? O yo no evangelizo, o yo no hago esto. Pero dice que Dios ha repartido estos dones y estos talentos como Él ha querido, conforme a las características que cada uno de nosotros tenemos. Y no podemos decir, porque yo no soy oreja, pues no soy parte del cuerpo, o porque yo no soy ojo, o porque yo no soy pie. Dios nos ha puesto en un lugar específico para que ahí florezcamos, para que ahí pongamos en operación el talento que nos ha dado. ¿Para qué? Para la edificación de su cuerpo. Amén. ¿El que dice el 19? Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Aquí que nos está diciendo que todos somos necesarios. No le podemos decir al pie, no te necesito. O sea, cada uno de los que estamos aquí, el Señor, somos necesarios, somos importantes. Y dice, a veces el que se siente pues que no sirve, ¿no? Que su servicio es muy insignificante, es importante. Dice que los que parece que son menos decorosos, esos se tratan con más decoro. O sea, no podemos sentirnos que no somos importantes en el cuerpo de Cristo, porque somos indispensables. Así como en el cuerpo humano, el oído, a veces lo vemos y pareciera que no tiene importancia. Sin el oído no podríamos ni siquiera ponernos de estar de pie. Entonces, en el lugar donde el Señor nos haya puesto, tenemos una función, y esa función es necesaria para el cuerpo de Cristo. Amén. Pero ahora la pregunta es, ¿estamos tomando ese lugar que Dios nos ha dado? ¿Entendemos que tenemos una función, que somos parte del cuerpo y que el Señor nos ha dado una función? Ahora todos lo entendemos, todos estamos poniendo en función ese talento, ese don, para que el cuerpo sea edificado. O sea, eso es lo que tenemos también que meditar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado y si lo estamos poniendo por obra? Nuestra hermana nos daba su testimonio. Yo puedo dar más, pero a veces nos limitamos. Y a veces hay quien dice, yo no doy ni tantito, yo no quiero dar nada. Entonces, hagamos esta pregunta, ¿cómo lo estamos haciendo si ya lo tenemos identificado? ¿Lo estamos haciendo con un compromiso verdadero o lo estamos haciendo a nuestra manera, como mejor nos parece? Y vamos a ir rápido a ver una ilustración en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo del 8 al 13, por favor. Éxodo está en los primeros libros en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 17, amén.
capítulos 8 al 13. Amén. Vamos a darle lectura todos juntos. Amén. ¿Qué dice el título? Guerra con Amalek. Amén. Vamos a darle lectura. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía algo, que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía a Amalek, su enemigo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amén. ¿Cuántos ya habían escuchado esta historia? El contexto de esta historia: el pueblo de Israel tenía poco tiempo que acababa de salir de Egipto, venían peregrinando en el desierto. Y en esta historia acababa de venir nuevamente la queja, porque no era la primera vez que el pueblo de Dios se quejaba. Llegaron a este lugar que se llamaba Refidim, que era un lugar desértico, no había agua, entonces, y tampoco comida, pero ellos tenían mucha sed porque venían de caminar mucho tiempo y ellos querían agua. Y dice la palabra que entonces vino un personaje que se llama Amalek. Este hombre Amalek es un descendiente de Esaú, y vino y dice que el que le hizo la guerra al pueblo de Israel, y vino a pelear contra ellos. Pero dice que Moisés mandó a Josué y le dijo: escoge varones del pueblo de Israel y sal a pelear. Dice: mientras yo subo junto con Aarón y con Hur a la colina, al collado, dice, y ahí yo voy a pelear. Pero voy a pelear. ¿Cómo iba a pelear Moisés? Él iba a pelear en oración. Y dice la palabra que fue una batalla larga, porque dice la Biblia, lo acabamos de leer, que prevaleció hasta que se puso el sol. Fue una batalla de mucho tiempo. Y las manos de Moisés, dice la palabra, ¿qué pasaba con ellas? Se cansaban. Pero ¿qué hicieron estos siervos que subieron con él? ¿Cómo se llamaban? Aarón era su hermano y Hur era otro del pueblo de Israel, otro israelita. ¿Y qué dice que la palabra que ellos hicieron? Porque Moisés estaba cansado. Dice que tenía que levantar sus manos con la vara que Dios le había dado, y tenía que orar. Y imagínense cuánto tiempo. Si nosotros tuviéramos que esperar mucho tiempo con las manos así arriba, ¿ustedes creen que aguantarían? Sería difícil. Aparte, hay un contexto en la vida de Moisés también. Pero ¿qué dice? Que sus compañeros Aarón y Hur pusieron una piedra debajo de él y sostenían sus brazos. Uno de un lado se puso y el otro del otro. Y dice la palabra que mientras Moisés tenía las manos arriba, ¿qué pasaba con la batalla que se estaba llevando a cabo allá abajo? Prevalecía, el pueblo de Dios ganaba, iba prevaleciendo en contra de su enemigo. Pero dice que cuando se cansaba y cuando bajaba sus brazos, ¿qué pasaba? El enemigo Amalek ganaba ventaja. Pero dice en el último versículo, en el 13, ¿qué pasó? Dice la palabra que Josué, ¿qué hizo con Amalek? Dice que lo deshizo a filo de espada. ¿Y qué nos muestra la actitud de Moisés? Porque él sabía que iba a haber una batalla y por eso mandó a Josué a pelear. Pero también él no se fue al campo de batalla a pelear. Él había entendido que él tenía una función dentro del
pueblo de Dios. Y él tenía que pelear, pero ¿cómo? De acuerdo a lo que Dios le había dado. ¿Y cómo era lo que Dios le había dado? ¿Cómo era que tenía que pelear Moisés? Mediante la oración. Y el pueblo de Dios, ¿dónde estaba? En el campo de batalla peleando. Porque ¿qué sabía Moisés? Que de dónde iba a venir su victoria, de las fuerzas de Josué, de las fuerzas del pueblo de Dios que venía cansado de un trayecto muy largo. ¿De dónde iba a venir su victoria? De Dios. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria porque había visto cómo el Señor había abierto el mar rojo, todo lo que Dios había hecho. Él sabía que su victoria no iba a venir de sus hermanos, iba a venir de Dios, y que Dios estaba con ellos. Y vamos ahí a Deuteronomio capítulo 25, amén. Ahí más adelantito, capítulo 25, versos del 17 al 18. ¿Qué dice? ¿Ya estamos todos ahí? 17 y 18 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. El Señor le estaba diciendo a Moisés, ahí está el título, la orden de exterminar a Amalek, y él le dice: acuérdate, no te olvides de cómo vino este hombre y los atacó, y cómo es que los atacó. Aquí en este relato nos da datos más específicos de lo que nos daba en Éxodo 17. Cómo dice que vino al encuentro de ese pueblo, cómo llegó a Amalek. Dice que él le desbarató la retaguardia de todos los débiles. Dice que iban detrás de Moisés. ¿Cómo estaba Moisés? Dice que estaba cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios este hombre. No tenía temor de Dios. ¿Y qué representa Amalek, mis hermanos? En la actualidad, ¿qué representa Amalek? Amalek representa a Satanás, el cual desde el principio, mis hermanos, desde el principio hemos visto que ha querido destruir la obra de Dios, el propósito que Dios tiene para su pueblo, y obviamente el cual no tiene temor de Dios. Él no se va a detener por nada. Dice la palabra de Dios que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. O sea, ese es su objetivo. Él no viene a ver si lastima o a ver qué pasa. O sea, él viene a robar, a matar y a destruir. Y dice, y para Amalek, para Satanás, no es desconocida la condición del pueblo de Dios. Esto es importante, mis hermanos. Y en esta porción de la palabra el Señor muestra tres factores importantes que yo podía ver en la palabra del Señor. Que era, ¿cómo es que había llegado Amalek? Amalek no les avisaron, no. O sea, Amalek llega de sorpresa. Él llegó de sorpresa, los atacó. O sea, no les dio tiempo ni siquiera de voltear, de prepararse, o sea, nada. El pueblo iba caminando y llegó y los atacaron. O sea, ellos llegaron y los mataron. Ni siquiera fue de, oye, no, te digo algo, no. O sea, ellos llegaron y destruyeron al pueblo. Dice que desbarató toda la retaguardia de los débiles que iban detrás. Entonces, otra característica que yo puedo ver en esta porción de la palabra es que Amalek atacó la retaguardia. ¿Qué es la retaguardia? La parte de atrás. ¿Quiénes son? Los más débiles. Los más débiles, los cansados. Dice que él ataca a los más débiles. ¿Por qué? Porque de esta manera daña a la obra, daña al cuerpo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo con muchos miembros. Pero dice que Amalek va a llegar por la retaguardia a atacar a los débiles, a los que están atrás. ¿Y por qué? Porque la obra se debilita. Porque dice la palabra ahí
Corintios, que si un miembro del cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él. O sea, si ustedes me cortan un brazo, o sea, a mí me va a doler. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Si nosotros vemos que nuestro hermano está siendo atacado, que nuestro hermano está padeciendo, el cuerpo se duele con él. Dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y yo en esta porción de la palabra encontraba a tres clases de personas que pueden representar a nosotros como pueblo de Dios. ¿Y cuáles son los primeros? A Moisés, Aarón y a Hur, los cuales pelearon en la oración, que cuando Moisés se cansó, ahí estuvieron los hermanos para levantarle, para sostenerle los brazos. Y era lo que nos decía la hermana en su petición. O sea, cuando un líder, cuando alguien está orando, cuando está ahí clamando por el pueblo de Dios, viene carga, viene prueba. Y entonces, ¿dónde están los otros miembros? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo para levantarle una mano, para levantarle la otra? Ese es un tipo de personas, a Hur, a Aarón, que toman esa bendición, esa función que Dios les ha dado. Pero también yo podía ver a Josué y al pueblo de Dios, porque no todos vamos a estar allá en el collado orando. Podemos ver también a Josué y al pueblo, que ellos estaban en el campo de batalla, ellos estaban peleando abajo. Esa era su función en ese tiempo. Así iban a ganar la victoria, iban a ganar la batalla, perdón, porque Dios los había mandado: tú vete abajo y tú ponte acá, porque así vamos a vencer. Pero también podía haber otra parte, otras personas. ¿Y cuáles eran? Los que se quejaron, los que murmuraron, los que no creyeron en Dios, los que se quedaron atrás, esos que estaban débiles, que aun cuando veían todas las maravillas que Dios estaba haciendo, que Dios había hecho en sus vidas, continuamente se quejaron, continuamente murmuraban contra Moisés, y ellos no le creyeron a Dios. ¿Y qué pasó con esa generación? ¿Qué pasó con esos pueblos? No alcanzaron, no llegaron a la tierra prometida. Ellos perecieron ahí en el desierto. Y mis hermanos, esa debilidad muchas veces en medio del cuerpo de Cristo, porque pasa, porque es algo real en nuestras vidas. Es muchas veces cuando empezamos a desfallecer, cuando muchas veces empezamos a descuidar áreas importantes en nuestras vidas, que muchas veces nos alejan de Dios y de esa comunión con Él. Y de eso se aprovecha muchas veces el enemigo, porque dejamos que se caigan, descuidamos. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? ¿Al fuerte? ¿Al que está teniendo comunión con el Señor? No, mis hermanos. ¿Cómo es el león rugiente? Anda buscando su presa, aquel corderito que está descuidado. A ese es al que va a atacar el enemigo, al débil, al cansado. Y yo, mis hermanos, meditando la palabra, yo le preguntaba al Señor, ¿no? Porque muchas veces entendemos o lo hablamos, que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, ahorita lo estamos escuchando, lo estoy compartiendo, pero, o sea, que nosotros podamos entender realmente qué es ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, el privilegio tan grande que nos ha dado el Señor. Es un privilegio. ¿Usted no se siente privilegiada? O sea, ¿usted cree que, veíamos si Él nos predestinó, si Él nos escogió, Él nos ha dado un privilegio hermoso de poder ser parte del cuerpo de Cristo? Amén. Y a veces nuestro entendimiento es tan limitado que no alcanzamos a entender el amor de Dios. O sea, no alcanzamos a entender la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y ahí el apóstol Pablo, vamos ahí a Efesios 5:28, por favor, que era un poco de lo que veíamos al principio. Ahí
ahí en Efesios 5, por favor. Capítulo 28. Vamos a darle lectura, amén. Del 28 al 32, ¿ya estamos todos ahí? ¿Qué dice? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de ¿qué? Y dice ahí en el versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por ella? Se entregó a sí mismo por ella. O sea, Él ya nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y ya viendo aún que nosotros le íbamos a fallar, viendo nuestra condición, aún dice que Él entregó su propia vida por la iglesia, por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que formáramos parte de ese cuerpo de Cristo. Y ahora aquí en esta porción de la palabra, el apóstol Pablo compara a esta relación de un marido con una esposa, así como con la unión de Jesús con su iglesia, porque dice que somos miembros de su cuerpo y en Él mismo nos ha hecho uno en Él, porque somos parte de esa cabeza, somos parte de ese cuerpo. Y mis hermanos, el Señor quiere vivir con su pueblo con la misma intimidad, amor y compromiso con el que nosotros estamos en un matrimonio. Por eso Él lo compara, porque a veces es imposible entender cómo nos vamos a poder relacionar con el Señor. A veces no alcanzamos a entender, pero en la sabiduría del Señor, el apóstol Pablo, el Señor le daba al apóstol Pablo esta comparación entre un esposo y una esposa. De la misma manera se relaciona el Señor Jesús con su iglesia. ¿Y cómo es esa relación con su esposo? ¿Cuál es esa intimidad que se tiene, esa relación, ese compromiso de todos los días decir, aunque somos imperfectos, yo quiero seguir con esa persona? Todos los días dormimos con nuestro esposo, con nuestra esposa, le consultamos, lo tomamos en cuenta, ¿sí o no? Y el Señor hace esa comparación, dice, así debe de amar el esposo a su esposa, porque tenemos el ejemplo de Cristo, que Cristo nos amó y dio su propia vida por esa iglesia, por cada uno de nosotros. Y esa comunión es la que el Señor quiere que nosotros tengamos con el Señor, esa relación íntima con Él, porque mis hermanos, ¿qué está pasando? No estamos muchas veces teniendo esa comunión con Él, no lo estamos tomando en cuenta, no lo estamos considerando en nuestras decisiones, lo estamos buscando a la manera en la que nosotros hemos querido. ¿Y qué pasa cuando no estamos teniendo esa comunión con el Señor? ¿Qué pasa cuando no estamos ahí unidos como cuerpo de Cristo con la cabeza? ¿Qué es lo que pasa? Es cuando viene la debilidad, cuando viene el cansancio, cuando viene la frustración a nuestras vidas, porque es cuando muchas veces ya venimos y servimos, pero le servimos con carga en nuestro corazón, cuando ya no hay un compromiso verdadero con el Señor. Le buscamos, pero le queremos buscar a nuestra manera, como mejor nos acomodan nuestras propias necesidades. Y muchas veces como cuerpo de Cristo no hay entonces ese mismo sentir, porque quiere un pie irse para un lado, quiere obedecer al Señor, pero el otro pie no está en esa misma comunión, no está en ese mismo sentir y él se quiere ir para otro lado. Y entonces ese pie, ¿qué pasa? Se debilita. ¿Y cómo es que está entonces el cuerpo de Cristo? O sea,
fortalecidos, estamos siendo esos miembros fuertes que estamos peleando unos por otros. ¿Cómo es que estamos? Dios no quiere, la voluntad de Dios no es que ninguno de nosotros estemos débiles. Como cuerpo de Cristo, mis hermanos, muchas veces hay un roce entre hermanos. ¿Y qué pasa? Ya no le queremos hablar, ya no queremos venir a la iglesia. Eso es tener un miembro fuerte. No es lo que quiere el Señor. Muchas veces como cuerpo de Cristo no tenemos clara la visión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos? ¿Por qué estamos sirviéndole al Señor? Porque estamos agradando al hermano, porque así no lo tenemos que hacer, o porque tenemos clara esa visión, a dónde vamos, qué es lo que el Señor nos ha dado, cuál es el propósito para mi vida, cuál es la función que Dios me ha dado como cuerpo de Cristo, porque yo la quiero cumplir, porque he entendido que soy parte de un cuerpo y ese cuerpo me necesita, porque yo tengo una función y una responsabilidad en este cuerpo. Ahora que nosotros podamos entender que somos el cuerpo de Cristo, porque somos las manos, somos los pies, somos los ojos del Señor. O sea, a veces no alcanzamos a entender, y era lo que yo le decía al Señor, o sea, no lo alcanzo a entender. Qué profundo, y el apóstol Pablo lo decía, qué misterio tan grande. Pero tenemos una responsabilidad. Cristo es la cabeza y nos ha constituido su cuerpo. ¿Para qué? Para que trabajemos, para que seamos sus brazos, sus ojos, su boca, para que cumplamos esa función en nuestras vidas. Y déjenme leerles en una porción de la palabra en Efesios 4:16, en la versión del lenguaje actual. Dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. O sea, nosotros en nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada, y bien lo decía nuestra hermana. Dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro, Cristo es quien va haciendo la obra en medio de su pueblo. Dice, los va uniendo, dice, según sus funciones. Y dice, y Él es el que hace que ese cuerpo, esos miembros, trabajen en armonía. ¿Para qué? Para que la iglesia vaya creciendo, mis hermanos. Y mis hermanos, yo meditaba, y cuánto tiempo llevamos pretendiendo muchas veces llevar un servicio delante del Señor, pretendiendo ser parte del cuerpo, pero lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. O sea, cuando nosotros dependemos verdaderamente, cuando estamos unidos al Señor, o sea, nuestro servicio, nuestra comunión con el Señor, nuestra unidad como hermanos, todo va a tener una buena funcionalidad, porque no va a ser en nuestras fuerzas. Muchas veces hemos pretendido ser buenos hijos, ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hermanos, pero ha sido en nuestras propias fuerzas. Y Dios es el que quiere transformar nuestro corazón, que lo hagamos en las fuerzas del Señor, en lo que Él está haciendo por nosotros. Porque así no va a haber debilidad en medio del pueblo, así no va a haber religiosidad, porque Dios quiere que estemos unidos a Él, mis hermanos, porque no lo estamos haciendo, porque no estamos caminando juntamente con Él. Ahí ya no lo lean, mis hermanos. En Juan capítulo 15, versos 4 y 5, dice el Señor Jesús: permanecer en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí
Gracias, hermano, más fuerte, mi hermano. Porque es el correr en esta casa, mi hermano. Gracias. Porque a través de su espíritu nos hace uno, ¿verdad? Qué importante es poder entender la obra del Señor, el amor con que el Señor amó a mi hermano, a mi hermana, cada familia que está aquí. Entregó su vida. Y esa forma, allá afuera, el mundo no la entiende. Y hoy el Señor trae un mensaje para que te mantengas unido, mi hermano, en una misma esperanza. Aleluya. Y mira, ahí en el libro de Corintios, capítulo 6, verso. Puedes apoyar, hermano. Primera de Corintios 6. Verso 15. Dice la escritora. Y es una pregunta, hermanos, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ¿qué? Ramera, de ningún modo. 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con quién? Con ella, porque dice los dos serán ¿qué? Una sola carne. 17. Di conmigo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Otra vez. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amado hermano, cuando uno se sujeta al Señor, cuando uno tiene comunión con el Señor, cuando uno se une al Señor, somos uno. Así como la cabeza está unida al cuerpo, así cada miembro de nosotros debe estar unido al cuerpo, pero también ¿qué? A la cabeza. Ahora, unirse al Señor, el apóstol Pablo también decía más adelante en el capítulo 10, verso 3, que hablaba del pueblo de Dios en el pasado y lo usaba como ejemplo, y él mencionaba un acontecimiento donde decía que ese pueblo cuando golpeó la roca, dice que pudo beber agua porque en medio de su queja, en medio de esa necesidad de la sed, dice que salió agua de la roca. En medio del desierto salió agua de la roca, y todo ese pueblo bebió ¿qué? El mismo espíritu. Y ahora en estos tiempos, ¿qué representa eso? El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1 menciona que tú y yo fuimos llamados, fuimos predestinados en el conocimiento anticipado de Dios. Dios permitió que tú existieras y que un día tú ibas a conocer a su Hijo. Pero dice que sucedió algo, que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la marca, ya no la circuncisión, ahora la marca que me une a ti, me une a mí, porque a través del Espíritu Santo es como el reino de los cielos es revelado. A través del Espíritu Santo es como entendemos nuestra condición de pecado, porque el Espíritu Santo es el que convence del pecado. Nadie te convenció, mi hermano, nadie te persuadió. Es su palabra como agua que llegó a tu corazón, y a través del poder del Espíritu Santo te fue revelada para que entendieras que tienes un llamado, para que entendamos tú y yo, mi hermano, que en medio de ese llamado hay un propósito, y que solo vamos a ser de bendición, y que solo la bendición del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo va a estar con nosotros si estamos unidos a Él. Eso va a ser la diferencia. ¿Cuál es el contraste aquí? Porque el Señor nos habla. El Señor Jesús oraba por sus discípulos y le pedía al Padre: Padre,
ayúdalos a que sean perfectos en unidad, porque es la manera como el mundo va a creer allá afuera. Cuando no hay unidad, mi hermano, ¿en qué se muestra? En que hay algunos miembros que han entendido esa parte que estamos predicando, pero hay otros que se han debilitado, que se han cansado, que se les ha hecho una carga, y que ahora su servicio, la labor que les corresponde, ya no la hacen con el mismo entusiasmo y el mismo fervor. Venimos a cumplir, me toca hacer esto, pero en nuestro corazón hay debilidad por la falta de comunión que tenemos con el Señor. Esa es la verdad, ¿no? El Espíritu Santo ya está ahí, es el sello que te da la garantía de que eres un hijo de Dios, que le perteneces a Él, porque a través de su muerte Él nos compró a precio de sangre. Amén, hermano. Eso es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres que experimentaron una salvación, que dejaron los ídolos, las imágenes, los ídolos mudos, que dejaron esa vida de mentira, de placeres, y empezaron a identificarse con la obra de Cristo. Empezaron a entender que no merecían que esta salvación tan grande, pero por su gracia, por su muerte, Él trajo paz a los que estábamos lejos. Dios nos amó con amor eterno, mi hermano. Y qué importante es poder comprender que mi comunión con el Señor tiene que ver con un entendimiento de lo que yo soy en medio de su cuerpo, porque su cuerpo le pertenece al Señor, así como tu mujer te pertenece y estás unida a ella y los dos son una sola carne, así el Señor y nosotros, hermanos. Y cuando nos separamos de Él, ¿qué sucede? Viene la debilidad. Cuando nos separamos de Él, es como un matrimonio cuando está dividido. Están juntos, duermen juntos, tienen hijos, hacen tantas cosas que por años han llevado, pero ha empezado a suceder algo. En el corazón están divididos. Tú puedes estar aquí, mi hermano, pero tu corazón puede estar dividido con el Señor, porque tal vez se ha levantado otro Señor y no puedes amar a los hombres. No podemos amar a los hombres. Ese es el resultado de que un miembro no haga su función y entiende el daño que le haces al cuerpo o que le hacemos al cuerpo cuando somos irresponsables. Porque si dice la Escritura, si un miembro se duele, todos nos dolemos. Si un miembro está débil, va a repercutir en todos. No se trata de ti, se trata de que entiendas que Dios te amó primero y que ese amor te va a ayudar a cambiar. ¿Por qué? Porque su presencia es lo único que cambia el corazón de una persona. Pero hermano, yo te digo, ahí acompáñame a Números 16. Ya casi finalizamos con este mensaje. Vamos ahí al capítulo 16 de Números y vamos a ver un acontecimiento de una familia de la tribu de Leví, de la tribu de Coré, de Leví. 16. Dice la Escritura, vamos ahí al 3. Fíjate, esta fue una rebelión en los tiempos de Moisés. Y
Y este hombre llamado Coré se levantó y empezó a incitar al pueblo, a las demás tribus. Y dice el verso 3: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? ¿Qué es lo que estaban diciendo? ¿Cuál era la molestia? Ya nos cansamos de ustedes, no nos gusta que nos manden, ustedes se sienten muy especiales, nosotros también somos santos. La tribu de Leví, porque de ahí viene Coré, es una tribu que Dios repartió a todas las 12 tribus, pero la tribu de Leví no le repartió nada. Su herencia era servirle al Señor en medio del tabernáculo. Todos recibieron una porción, pero la tribu de Leví, su porción fue ministrar en la casa del Señor. Qué privilegio, qué honra. Y entonces, pero este hombre que no se conformó con eso, y que empezó a ver en su corazón, empezó a anhelar el sacerdocio de Aarón, el liderazgo de ¿quién? De Moisés, y se levantó. ¿Qué empezó a suceder en medio del pueblo? División. Cuando nos rebelamos contra el Señor, cuando no estamos unidos al Señor, hay una división. Aunque seas joven, aunque lleves muchos años, mi hermano, aunque conozcas las Escrituras al derecho y al revés, cuando no hay una comunión verdadera con el Señor, lo más seguro que en esa debilidad nosotros nos rebelemos primeramente contra Él. Fíjate lo que dice el verso 28, puedes poner, hermano. Ahí donde estamos. Y dijo Moisés, ya se habían levantado, pero les dijo algo: en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciera todas estas cosas, y que no las hice ¿de qué? ¿Quién estaba sobre ese pueblo? Moisés. Solo era parte del pueblo. Y entonces les dijo: va a pasar esto, se va a abrir la tierra y se va a tragar a esas familias la tierra. Y sucedió, pero era una señal para que entendiera el pueblo y para que temiera que todas las decisiones que Moisés hacía era bajo el respaldo y la guianza de nuestro Dios. Y por eso lo digo: es que yo no lo hice, no es mi voluntad. Si vamos entendiendo. Entonces, cuando en medio del pueblo no aprendemos a sujetarnos a Cristo, mucho menos nos vamos a poder sujetar a las autoridades que Dios ha levantado, que Dios ha ungido. Así como un día David, que recibió la santa unción, y que pasaron muchos años y después que fue el rey de Israel, pero ahí había un respaldo. En Moisés había un respaldo, pero esta es la necesidad, y Dios nos habla, te habla a ti, me habla a mí, para que entendamos qué importante es la unidad. Porque la unidad, ¿qué significa la unidad? Lo que entiende mi hermano lo entiendo yo, lo que cree mi hermano lo creo yo, lo que siente mi hermano yo lo siento. ¿Y qué sentir debe haber en nosotros? ¿Qué sentir debe haber en nosotros? Sin Él no somos nada. Si no hay comunión con el Señor, si no hay un conocimiento de su carácter, de sus planes en el corazón de todos nosotros, va a haber división, va a ser difícil. Y hoy el Señor nos habla, hermano: tú tienes un servicio, tienes una encomienda. Si tú te sujetas a Cristo, lo vas a hacer con todo tu corazón, lo vas a hacer para Él,
le vas a dar la gloria en tu servicio. Y se va a ver, mi hermano, se va a manifestar. Cuando uno está unido a Cristo, se ve, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque es como el amor. Por eso Pablo, vuelvo a repetir, simboliza el matrimonio. Cuando tú amas a la persona que está a tu lado, tú no vas a hablar mal de ella, tú la vas a respetar, la vas a amar, la vas a celar, porque la amas. ¿Sabes por qué no hay celo de la obra de Dios? Tal vez porque nos falta ese ingrediente, el amor a Jesús. Jesús te amó y me amó y entregó su vida, siendo el Dios que hizo el universo. Nos amó incondicionalmente. Es más, cada mañana muestra sus misericordias, y todo lo que tienes lo has recibido de Él, porque es bueno. Dime si no te ama. Dime si no te ama. La esposa que tienes al lado es porque dice la Escritura que es una benevolencia que Dios te dio a ti como hombre. Cuando uno ama, uno ceda. Tú no vas a permitir que venga otro hombre y le haga una insinuación a tu esposa si la amas. Si no la amas, pero cuando la amas, tú vas a defender lo que es tuyo. Así con Cristo, así nosotros como iglesia. Esta es su obra, eres parte de ella y Él amó su obra. ¿Cómo estás correspondiendo a ese amor? Porque de eso se trata la unión, de corresponder. Cuando hay amor hacia Él, hay agradecimiento. Cuando estás unido a Él, ¿sabes qué va a suceder? Vas a hablar de Él. Vas a hablar de Él, de tu amado, el que ama tu alma, el que te visita, el que te favorece. Vas a hablar de Él. ¿Vas a callar? Se calla cuando se ha perdido esa unión. Y Dios solo nos habla de Él. Celas su obra, celas ese servicio que no es para el hermano Mario, sino es para él. Lo celas, porque cuando hay celo hay unión. Entonces el primero que resiente cuando no está haciendo las cosas, porque ¿qué hizo Coré? Se rebeló, ¿no? Fue más fácil que alborotar a los demás y pensar que iba a poder luchar con Dios, y lo único que ocasionó fue tropiezo para otros. Eso es lo más fácil. Pero la bendición está cuando yo me someto al Señor en lo que Él estableció, porque estoy unido a Él. Yo me uno a Él porque lo conozco. ¿Conoces a tu esposa? Sí. ¿Conoces a Jesús, iglesia? ¿Anhelas conocerlo, a tu Señor? Eso es lo más importante. Si lo más importante, escucha, es conocer a otro Señor, como el dinero, como la estabilidad emocional, pues vamos a leer libros de superación personal. Si lo más importante para nosotros es lo que nos dicen las otras personas y no lo que nos dice el Señor, ¿qué estamos mostrando dentro de nuestro corazón? ¿Qué estamos unidos a Él? ¿Por qué? Porque cuando uno está unido a Él, dice la Escritura, va a dar mucho fruto. Va a dar mucho fruto. Y vamos a dar fruto, vamos a ser de bendición, porque Él está sobre nosotros como el poderoso gigante.
Y entonces su espíritu, ese espíritu que tú y yo bebimos un día y que se sigue moviendo, ese espíritu nos lleva a dar frutos, como decía el hermano. Lucas 11, ya termino. ¿Recibes la palabra, mi hermano? Lucas 11. Vamos a ver esto. Vamos a leer el 11, 17. Y habla de una casa dividida. Y dice, mas, está hablando el Señor Jesús. El Señor Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es que asolado. Y una casa dividida contra sí misma, ¿qué va a pasar? Otra vez. Todo reino dividido contra sí mismo es que asolado. Y una casa dividida contra sí misma, ¿qué va a pasar? Acá. ¿Cómo está tu casa, mi hermano? ¿Cómo está nuestra casa primeramente? Hombre, Efesios 5 otra vez, no vaya. Así como el marido se sujeta al varón, así el varón se sujeta a Cristo. Cuando el hombre no se sujeta a Cristo, está dividido con Cristo. Otra vez, cuando el hombre, porque el hombre es el representante de una familia, es el que tiene la autoridad que Dios le dio, porque es la gloria de Dios, y la mujer es la gloria del hombre. Cuando el hombre no se sujeta a Cristo, está dividido con Cristo. Y esa casa va a ser asolada por Satanás, por Amalek. Esa casa se va a caer, porque no está fundada en la roca, porque la roca es Cristo. Y cuando una casa está fundada en la roca, cuando vengan los vientos, las olas, cuando venga lo que venga, esa casa va a prevalecer, porque está fundada en la roca, porque está sujeta a la roca, porque la presencia de Dios está en esa casa habitando, porque hay una unión. Y la presencia del Señor está que en esa casa. Ahí está la palabra, hermano. Y así lo enseña. Esa casa, ese hombre que no toma su lugar como miembro en medio de la obra del Señor, que no toma su autoridad, que no toma su herencia, que no administra lo que el Señor le dio, que no actúa como esas vírgenes insensatas, sino que actúa de esta manera, llena su lámpara de aceite, esa casa prevalecerá. Pero cuando la virgen insensata no se prepara, no busca el aceite, se confía, piensa que puede, ¿qué va a pasar? Grande va a ser su ruina. Y es para los varones. ¿Quién reina en tu casa, varón? La presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te fue dado de poder, de amor y de dominio propio, o ese espíritu de cobardía y de esclavitud. Sigue diciendo 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen ustedes que por Beelzebú echo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, nuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán nuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios, en esa autoridad que he recibido como varón de la casa, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado.
¿Qué dice el 21? Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está ¿qué? Este contexto donde Jesús está hablando de la casa dividida, habla donde Jesús sanó a un joven que no podía hablar, que no podía escuchar. Y ese joven estaba endemoniado. Y cuando lo liberó, los religiosos se levantaron, así como se levantó Coré, se levantaron y empezaron a debatir, empezaron a rebelarse contra la obra del Señor. Y entonces ellos empezaron a decir: no, es que es una trampa. Él echó fuera a ese demonio, pero porque Satanás está con él. ¿Qué había en el corazón de sus hombres? ¿Estaban unidos al Señor? Cuando el Señor les había dicho: misericordia quiero y no sacrificio. Conocían la palabra, pero no la vivían. Su corazón estaba engrosado. ¿Qué significa un corazón engrosado? Estás aquí, pero no escuchas. Estás aquí, pero estás ausente. Estás aquí, pero cuando salgas allá afuera, ¿sabes qué va a pasar? Otra vez te vas a volver a ese Señor que está gobernando tu vida. Porque hay una división entre nosotros y nuestro Señor. Algo dividió que nuestra relación con Él. ¿Y dónde está eso? En nuestro corazón. Nadie tiene la culpa, mi hermano. Es más fácil decir esto o aquello. Es nuestro corazón, hermanos. Y miren, y entonces es cuando el Señor Jesús dice: no, es que no se puede. Yo no puedo echar a ese demonio fuera por Satanás. ¿Por qué? Porque entonces su reino estuviera dividido. Y un reino dividido no va a prevalecer. Un matrimonio dividido, una iglesia dividida no va a prevalecer. ¿Cuándo somos tropiezos? En medio de la obra del Señor, cuando no tomamos nuestro lugar que nos pertenece. Somos tropiezos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, así como el cuerpo tiene una función, de repente, ¿qué pasa si le falla el riñón? Se empieza a poner amarillo el cuerpo. Empieza a tener cuidado de qué, de lo que come, de los líquidos que toma. ¿Sí o no? ¿Y dónde está el problema? En el riñón. Y si no se entiende eso, y si se descuida el cuerpo, ¿qué va a pasar? El otro riñón que queda, ¿qué le va a pasar? Lo va a resentir. ¿Por qué? Porque va a estar sobretrabajado. Y sin los dos riñones, ¿qué va a pasar? La sangre. ¿Qué va a pasar con la sangre? Es lo mismo, hermano. ¿Te das cuenta hasta dónde nos lleva la palabra? Dios nos habla, ¿por qué? Porque eres parte. La obra del Señor, Él la ama. Él te ama, mi hermano. Aprendamos a amar su obra. Aprendamos a renovarnos. El cuerpo tiene que trabajar, mi hermano. Tenemos que avanzar. De modo que la mano diga: no, yo me quedo. Yo me siento mejor así. No, hermano. Somos todos. En este barco estás tú, estoy yo. Y el Señor es nuestro capitán. Amén. Pero dice, fíjate lo que dice 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence y le quita todas sus armas. El que confiaba, le reparte conmigo. Y fíjate cómo termina diciendo el Señor: el que no es conmigo, el que no está unido a mí, el que está dividido conmigo, es contra mí. ¿Con quién nos rebelamos? Con el Señor. Y dice: y el que conmigo no recoge. ¿Qué significa recoger?
El que conmigo no trabaja, no recoge, ¿qué es lo que va a hacer? Desparramar, ¿verdad? ¿Este vaso retiene agua, sí o no? ¿Qué es desparramar? ¿Sirve para algo? ¿Sirvió para algo? ¿Dónde sirve el agua? Si la echo allá, en la tierra. ¿Dónde sirve el agua? Cuando se desparrama, ¿qué simboliza? Dios nos bendice. Dios está haciendo reverdecer esta obra. Muchas veces nosotros no retenemos la bendición. Al otro día, o saliendo de aquí, otra vez estamos con esos pensamientos, otra vez estamos con el enojo, con el carácter, con las actitudes que son contrarias a un hijo de Dios. La bendición que nos da, no la valoramos. Si Él no escatimó su propio Hijo para que muriera por nosotros, para salvarnos, para bendecirnos, tú y yo debemos aprender a amarlo. ¿Y cómo aprendo a amarlo? Cuando yo no desparramo lo que Él me da. Él te habla, pero estás escuchando este mensaje, porque este mensaje es para ti, y primero para los que predican acá arriba. Pero estás escuchando. ¿Qué vas a hacer después de este mensaje? ¿Vas a desparramar? ¿O vas a dejar esas cosas que se han enseñoreado de ti? ¿Con qué cosas te has unido, mi hermano? ¿Con qué cosas te has unido? ¿Cuántas amistades están alrededor tuyo que te dividen con el Señor? Porque bueno fuera que estuvieran ahí las amistades, pero estamos con ellos y ni les hablamos ni les predicamos de nuestro Señor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como decía el apóstol, ¿qué pasa si yo uno los miembros de una ramera con el cuerpo? ¿Seremos uno con quién? ¿Qué representa la ramera? Y con respeto a las mujeres, pero ¿qué representa? ¿Qué es lo que el apóstol quiere decir? Una amistad, una unión que se acerca a ti por conveniencia, que no te puede dar lo que Jesús te puede dar. Nadie en este mundo puede hacer lo que Jesús quiere hacer con nosotros, transformarnos. Y de repente nosotros como iglesia, cuando nos unimos a ese yugo desigual, ¿qué significa? Porque se une en el pensamiento, pero ¿en qué se manifiesta? ¿Se pinta el pelo? Ya lo quieres tener pintado. ¿Se hace chinos? ¿Se viste de tal manera? Te has unido a esa persona, te has unido a ese corazón. Nosotros somos de Cristo y Él, con un precio muy alto, nos compró. Él pagó, Él nos enseñoreó de ti. Él primero murió por ti y por mí, y de esa manera nos compró a ese precio, ganamos sus precios. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Un verdadero amor. Cuando yo no esté como padre con mis hijos, cuando mi esposa no esté con mis hijos, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a dar tu amor? Si las personas que son responsables de que te orienten, te ayudan, no puedes amarlas de tal manera que las escuches como tus padres y prefieres escuchar a otras personas, es un reflejo de lo que hay en el corazón.
Lo mismo nosotros como padres a los hijos. Dios está hablando al corazón. Pero así como dijo el Señor Jesús, únete conmigo en un mismo yugo. ¡Ey! Sediento, ven, dice, ven, yo no te voy a cobrar. Mi amor no se manifiesta de esa manera, no se manifiesta por precio. Ven, ven, ven. ¿Qué significa? Únete. Yo tengo un agua donde no tendrás que estar buscando migajas en el mundo. ¿Cuáles son esas migajas? Esto es de más valor que lo que tú puedas hablarme, Señor. Esas son migajas. Lo que el Señor te da es eterno. Un día entenderás, o entenderemos muchos de nosotros, que esa agua que Él da gratuitamente es el mayor privilegio que un hombre en este mundo y una mujer ha recibido. Termino con esta parte de Isaías, hermano. La cita que dio la hermana 55, creo que era el verso 4, 55, 4. Isaías 55, el 5, perdón. Dice: he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a qué. ¿Por qué causa? Detente tantito. ¿Por qué causa? ¿Por causa de qué? Traducido en la unión del Espíritu Santo con este corazón, significa así: su amor, su amor. ¿Por qué van a venir las personas contigo? Porque hay un amor que conoces, que te trajo paz, que llenó tu corazón. Un amor que ahora ya no lo haces velar, lo necesitas. Ya no lo haces a un lado, te sacia. Y así dice: serán saciados de la grosura de mi casa. ¿Qué significa grosura? Aceite. Y entonces es cuando tú le das lo mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Tus relaciones con los demás van a conocer tu amor a Jesús. De eso se trata, hermano. ¿Y sabes por qué? El Santo de Israel te ha honrado. ¿Qué decían esos hombres? Ese hombre es malo, es perverso, tiene un demonio y por eso puede echar fuera otro demonio. ¿Es malo venir aquí o es bueno? Ahí dice la palabra: Él te ha honrado. ¿Mereces estar aquí? Yo no, pero me honró. Joven, ¿dónde está tu amor? ¿En dónde está tu confianza? ¿En tus planes? Delante del Señor no son nada. ¿En dónde está tu confianza? ¿A quién estás apegado? El Señor nos habla a todos: este es tu amor, este es tu amor, eres parte, mi hermano. Y cuando entiendas esto, así como hoy el Señor nos habla, vas a ser de bendición, resplandecerás, te levantarás y resplandecerás, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Es tiempo que te levantes, hermano. Es tiempo que te levantes, hermano. Que ya no escuches y no lo hagas.
escuche su voz. Ese es el primer amor. David lo dijo de esta manera: en medio de la debilidad por su pecado, en medio de esa separación, David dijo: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, porque no soy feliz en esta condición. No eres feliz si te unes a otros dioses, a otros ídolos. No eres feliz si te unes a otro Señor. Tienes un llamado y vas a dar fruto, y tu felicidad depende de qué, de esa unión con el Señor. Porque si estás unido a Él, entonces tu esposa se dará cuenta, porque habrá frutos. Y entonces el que no tenía paciencia ahora la tiene, porque no controla, porque no exige, porque no demanda. Aprende a esperar en el Señor. El que no tenía paz y era muy irritable y desesperado, empieza a tener paz. Y paz no habla tan solo de estar tranquilo aquí adentro, sino que viene una sabiduría a través del poder del Espíritu Santo que somete esta naturaleza y te pones en paz con los demás. Te haces pacificado. Empiezas a preferir mejor la paz que la razón. Porque a veces así somos. Quiero tener la razón, pero no tenemos paz. ¿De qué sirve? El amor. Entonces, cuando el amor, ese fruto se manifiesta, ¿qué sucede entonces? A mi hermana, a mi hermano, ya no lo veo como lo miraba antes. Lo veo con una sabiduría benigna, con un amor fraternal que me uno a Él y me duele lo que le pasa. Ese es amor. Cuando veo su rostro, está triste. Cuando veo su necesidad, así como Moisés, Aarón, ¿qué nos unió, mi hermano? Defendieron la obra, ¿verdad? ¿O qué dijo Josué? Háganse bolas, ya no aguanto tanta prueba. Había amor. ¿Por qué? Porque el amor se manifiesta. ¿Por qué? Cuando amas al Señor, amas su obra. Así sencillo. ¿Qué más? Otro fruto para terminar. El Señor está aquí. Qué bueno que hable. Lo necesitamos. Rompe, mi hermano, con esas uniones que te roban tu relación con Jesús. Si entendiste el mensaje, lo vas a hacer. Dominio propio, hablamos de dominio propio. Cuando explotamos y empezamos a herir a los demás, no controlamos ni nuestros sentimientos ni nuestras emociones. Y cuando no se controla eso, ¿sabes qué pasa? Te vas al pasado y tu condición es peor. ¿Por qué? Porque el pasado, cuando Dios lo arregla, es un recuerdo hermoso, pero ya no le hace nada a tu corazón. Hace poco le daba testimonio a una familia. Le hablaba de mi padre. Y ahora recuerdo a mi padre. Lo único que me acuerdo es el hombre que no conocía y lo conocí, pero con el amor de Cristo. Ya no recuerdo lo que algún día me hizo y afectó mi vida. Recuerdo a esa persona que a través de los ojos de Jesús y el amor que Él derramó en mi corazón, aprendí a conocer
a un hombre y pude llamarle un día papá, y pude honrarlo, pude darle gracias al Señor por su vida. Eso es lo que pasa cuando estás unido al Señor. Eres diferente, eres diferente. Tu lenguaje se va a mostrar. Lo conoces, pero no lo conoces porque tengas retentiva o seas muy intelectual para aprenderte los versículos, porque has aprendido a que en medio de la sed Él es el que te da de beber. En medio de la ansiedad has aprendido a echar tu ansiedad delante de Él, porque sabes que Él tiene cuidado de ti. Has aprendido a pedirle, ya no como antes, ¿no? Dame, ¿no? Y si me das, hago esto, ¿no? Le pides así como Moisés, porque de Él dependes. De Él dependes. Ponte de pie. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Manos de la alabanza, ayúdenme. Vamos a